Hoy quiero hablarles a ustedes de un tema que ha saltado a los medios de información y que ha creado una intensa polémica. Es el llamado bullying o acoso escolar. Tenemos que tener presente que esta es una situación, evidentemente no es nueva, pero que sí estamos cada vez más sensibilizados a ella. Y también hay que reconocer que es una práctica que sigue existiendo a pesar de los numerosos mecanismos que se intentan poner o se intentan poner para su control. La violencia, la agresividad gratuita, por desgracia, es una práctica habitual en la raza humana. Y esto se puede observar tanto en los niños, adolescentes, como en los sujetos adultos. Cuando aparece en el colegio, cuando aparece en el medio escolar, cuando tenemos un individuo que es especialmente vulnerable por su sensibilidad, por su introversión, por su timidez, incluso por cierta bondad natural que pueda tener, y sobre ese sujeto se vuelcan todas unas medidas de ninguneo, de presión física, de hostilidad, de insultos. Estamos ante una situación de acoso escolar. El acoso escolar requiere dos características, o dos principales intérpretes, el agresor y la víctima, pero también es muy importante la connivencia o el silencio cómplice del grupo. No podría haber acoso si el grupo, si el entorno efectúa una medida de plantarse ante él. Pero ¿qué suele ocurrir? Que para evitar ser acosado, dado el perfil del acosador, pues entonces el grupo intenta que exista ese chivo expiatorio, que exista esa víctima que recibe pues toda la agresividad del sujeto, que tiene una personalidad en muchos casos ya con incipientes rasgos psicopáticos. Nos encontramos con individuos muy egocéntricos, egoístas, prepotentes, muy inmaduros, individuos impulsivos, con una baja tolerancia ante la frustración y, claro, cogen a la víctima, cogen a ese muchacho, a esa muchacha, generalmente con un perfil, insisto, de sumisión, de bondad natural, y lo van a machacar, lo van a destruir o van a intentar que sea las burlas y que sea el objeto de chance de toda la clase. El bullying puede acabar, como lo hemos visto en los últimos días, en situaciones tan dramáticas y tan graves como es el suicidio. Por tanto, es una situación a la que le tenemos que prestar un exquisito cuidado. No se puede decir, no es de recibo el hablar de que esto es una situación que ha ocurrido siempre y que, por tanto, como ha ocurrido, pues seguirá ocurriendo y que no tenemos que hacer absolutamente nada frente a él o que no podemos hacer nada. No. Hay que distinguir muy bien lo que es una pelea o una situación de conflicto entre dos muchachos o entre dos muchachas, que evidentemente no tiene nada que ver con esa, digamos, actitud constante, preparada, predeterminada, premeditada, de ir siempre hacia la misma víctima y además con una idea muy clara, y es conseguir que sea la burla, conseguir que sea en muchos casos el objeto de risa de todo el grupo y en otros casos incluso de obtener de él ciertos beneficios económicos o de utilizar la violencia física como una manera de expresar esa crueldad que el acosador tiene. Creo que tenemos que concienciarnos todos que la principal medida de los centros educativos es la vigilancia y la inspección y desde luego el castigo severo, y la de los padres tener también cuidado de que no se nos cuele ese gol y que no tengamos a un muchacho acosado que lo único que podemos ver en muchos casos es un trastorno de conducta, una manifestación de aislamiento, de cierta tristeza, que pensemos que esto es, pues eso, son rarezas de la edad y nos encontremos que detrás de esas rarezas tengamos una situación de acoso que siempre se va a poder diagnosticar cuando nosotros invertamos suficiente tiempo en hablar con nuestro hijo, en comunicarnos con él y en obtener la información adecuada. El acoso escolar es intolerable, es una práctica que hay que erradicar porque estos acosadores de jóvenes acabarán siendo los maltratadores sin duda del futuro.